Y en la cruz ocurre algo que yo digo es el momento más dramático de la historia de la humanidad. Estando en la cruz, él pronuncia unas palabras que son de una carga existencial increíble. La más dramática: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, dice. Pero también dice, y estas son sus últimas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí? La primera frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, revela que él está enfrentando la gran incertidumbre, la falta total de conciencia del sentido de lo que está pasando. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, le dice a su padre con el cual él tenía comunión desde la eternidad. Hay un psicólogo que me gusta leer mucho, que es Viktor Frankl, que él hace la siguiente ecuación. Dice, D es igual a S menos P. ¿Qué significa eso? Desesperación es igual a sufrimiento menos propósito. ¿Sí? Quien sufre algo, si además de sufrir ese algo físico o del tipo que sea, si además de sufrirlo no ve el propósito por el cual sufre, cae en desesperación. Y esa es la situación espiritual más tremenda. ¿Sí? Perder la esperanza, casi perder la conciencia del sentido. Bueno, Jesús casi que llega a ese límite. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? No entiende, pero no termina ahí, porque acto seguido dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, no entiendo, pero además me encomiendo sin entender. Esa es la situación espiritual del hombre que sostiene la fe. Y esa es la situación, la lógica del enfrentar el dolor en fe, desde el punto de vista de nuestro Nuevo Testamento y siguiendo el ejemplo de Jesús. Acá no estamos hablando de la fe en Jesús, estamos hablando de la fe de Jesús, ¿sí? De la fe de Él, que es modelo de cómo se enfrenta una situación de dolor. ¿Cuál es ese modelo? No entiendo, parece que estoy abandonado, parece que estoy desamparado, pero aún así, aunque parece, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Y Jesús no apela a una gracia automática, como decíamos antes. ¿Sí? No apela a la creencia de que Dios tiene la obligación de salvarlo. Tiempo antes de la crucifixión tenemos a Jesús orando en el huerto de Getsemaní. ¿Qué dice en esa oración? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible. Esto se parece mucho a ese pedido de la mujer cananea. Es el pedido de alguien que sabe que está pidiendo algo que el otro puede darle o no, que no tiene obligación de dar. ¿Sí? Por eso dice, si es posible, pase de mí esta copa. Por eso digo, este enfoque ayuda más que un enfoque de conjuro o el enfoque de la retribución.
es el enfoque de ver a Jesús enfrentando el dolor en fe, sosteniendo la fe en una situación tremenda y venciendo en la resurrección. Como decíamos hace un rato, él no da una explicación abstracta de lo que es el dolor o de por qué ocurre o cómo se originó el mal. No va por el camino de la filosofía. Va por el camino de dejarnos un modelo claro de cómo se enfrenta en fe. Y después me gustaría hacer una viñeta pastoral acerca de esto. Yo sé que van a aparecer preguntas respecto de esto y de hecho ya las estoy viendo en el chat. Vamos a charlar un ratito de esto más tarde. Lo que quería analizar era esto. ¿De qué le sirve a una persona que sufre una explicación abstracta o filosófica respecto del dolor? De nada. ¿Qué sí le sirve? Saber que es comprendido. Jesús lo comprende como nadie. Si hubo un dolor, un sufrimiento, él sufrió más. Si alguien sufrió una injusticia, él sufrió más. O sea, él sufrió las dimensiones del dolor completas. Entonces, ¿qué le sirve al sufriente? Saber que es comprendido. Saber que es entendido por su Dios. Y saber que dejó un antecedente de fe. Y que después de que estaba desahuciado, desde el punto de vista humano, venció. ¿Sí? Yo con ese conocimiento, con ese antecedente, me puedo acercar a la cama de un enfermo terminal o alguien con respirador, dando un antecedente de una persona que enfrentó y venció sosteniéndose en fe. ¿Sí? Bien, sigamos un poquito más. Y otro aspecto interesante desde el punto de vista espiritual que nos deja la enseñanza de Jesús es el hecho de que Él no se apega a su propia vida, no se apega a su propia vida por su vida misma. Él se apega más al propósito intrínseco de su vida que a la vida. ¿Sí? Esto también desde el punto de vista espiritual y psicológico tiene una relevancia enorme. Grandes angustias, yo veo en el consultorio, tienen que ver por una falta de conciencia de un sentido en la vida. Por lo tanto, la persona queda sujeta o esclavizada a apegarse a su propia vida con lo último que tiene. ¿Sí? Ese excesivo apego por la vida misma, viene de no tener un sentido de la vida. Si yo me apego más al sentido de mi vida que a mi vida, voy a sufrir las situaciones de dolor muchísimo menos. ¿Sí? Muy bien. Una viñeta más. Y tiene que ver con la obra del Espíritu. Jesús no nos dejó solos. ¿Sí? Jesús se fue de este mundo, primero dejándonos la promesa de su vuelta, con lo cual no nos dejó una sensación de abandono, nos dejó en espera, nos dejó una esperanza. ¿Sí? Pero además de eso, nos dejó el apoyo de la compañía y la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona. Una persona. En la promesa que hace Jesús en Juan capítulo 14, respecto de la obra del Espíritu, la palabra que usa para referirse a él es, en el original griego, la palabra que significa uno que está al lado de. ¿Sí? Uno que está al lado de. El Espíritu Santo es alguien que está al lado nuestro. ¿Qué hace? Nos consuela, nos dirige, nos orienta. Y hoy quería nombrar una acción muy importante que tiene y que en este momento me parece de especial relevancia, que es que nos comprende.
Yo siempre me acuerdo de la poesía de un poeta uruguayo de Mario Benedetti, que habla de que vivimos con una soledad muy concurrida, dice él, ¿no? Dice que él vive en una soledad muy concurrida. En su poesía se trata de muy concurrida de recuerdos y nostalgias. Pero yo pienso también en la idea de que a veces estamos solos con gente al lado. Y me parece esa la peor de las soledades. Una soledad muy concurrida de personas que tenemos al lado que no nos pueden entender porque su parámetro de pensamiento es tan distinto que no podemos revelar ante ellos ni ellos pueden comprender qué hay en nuestro corazón. ¿Cuál es el dolor más profundo que tenemos? No hay palabras para decirlo a veces. Bueno, el Espíritu Santo nos comprende. ¿Qué más quisiéramos que alguien nos comprendiera? El Espíritu Santo nos comprende y comprende nuestra situación mejor que nosotros mismos. Por eso es que el capítulo 8 de Romanos dice que Él es capaz de traducir nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos ni pedir. A veces la situación de dolor nos abruma tanto, tan vasto es, tan complejo, tan enorme, que nos tapa, nos oculta, nos abruma. Ni nosotros sabemos qué pedir. Y si aún empezáramos a pedir algo, nuestro egoísmo se colaría por algún lado y terminaríamos pidiendo cosas que no necesitamos. Bueno, el Espíritu Santo nos comprende. Él comprende nuestro corazón. Él hace cosas en nuestro corazón, nos da su gozo, dice el libro de Gálatas. ¿Sí? Nos da su deleite, nos da su compañía, aboga por nosotros. Pone nuestras oraciones en ese idioma que solo habla la Trinidad y en ese consejo de la Trinidad las expone delante del Hijo y delante del Padre. Ese es el Espíritu Santo. Entonces, nuestro enfoque desde el punto de vista pastoral no debiera ser un facilismo de una fórmula mágica o el punto de vista de un análisis de un castigo, sino la visión, la conciencia para nosotros y para aquella persona que querramos asistir. Hablar de este Jesús que nos comprende, de este Espíritu Santo que nos comprende. ¿Por qué nos comprende? Porque Él vivió el dolor en la forma más increíble que se puede vivir y vivió la incertidumbre y aún así vivió la victoria. Y el Espíritu Santo nos acompaña y nos comprende. Tener la conciencia de eso, tener esa conciencia, nos ayuda a nosotros, pero también nos ayuda desde el punto de vista del servicio pastoral. Bueno, hasta acá por ahora. Después quisiera terminar con algunas conclusiones, pero me someto para ver qué es lo que podemos ir charlando en el medio.